revelado, la impactante historia de una madre viuda y sus 3 hijas que transformaron la vida de un pueblo entero en un pequeño pueblo de México, donde las calles adoquinadas saborean la risa de los niños y la música resuena en cada esquina. Rosa lucha con un corazón desgarrado. A sus 40 años, es madre soltera, sosteniendo el peso del mundo sobre sus hombros desde que perdió a su amado esposo. Cada mañana, su voz temblorosa despierta a sus 3 hijas, Ana, la soñadora de 18 años, Sofía, la curiosa de 15, y Valentina, la prodigiosa música de solo 10. El hogar que construyeron juntos se siente vacío, pero Rosa no se rinde. La vida sigue, aunque su alma grite por aligerar el dolor. La comunidad celebra el Festival de la Vida, una fiesta anual que une a todos en un abrazo festivo. Pianistas, bailadores y risas llenan el aire, pero en la casa de Rosa, la tensión se asoma. Ana ha recibido una oferta de beca para estudiar en la ciudad, y la emoción de un futuro brillante brilla en sus ojos. Sin embargo, su deseo de mantener a su familia unida la aprieta como un nudo en la garganta. Sofía siente que su hermana la está abandonando, mientras Valentina, ignorante de las complejidades adultas, busca desesperadamente atención en el caos. Las discusiones en casa son intensas como una tormenta. Aquellas palabras que vuelan, cada reproche y lágrima han creado un abismo entre las hermanas. En medio del revuelo, Rosa siente que ha perdido de vista lo esencial, la unión. La noche del festival llega, y la familia se viste de colores vibrantes, pero la tristeza persiste. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el festival se llena de luces y música. Ana se siente dividida. Su sueño y su familia están en batalla. Sofía, llena de resentimiento, se aparta, y Valentina, en búsqueda de ser escuchada, se siente menospreciada. Pero algo inesperado sucede. Con un corazón tembloroso, Valentina decide subir al escenario. La multitud murmura, las miradas se fijan en su pequeña figura. La música comienza a brotar de sus dedos, y el aire se llena de notas que conmueven hasta el más duro corazón. Su talento deslumbra, sacudiendo las emociones dormidas en Ana y Sofía. Ese instante poderoso, donde la unión familiar regresa en forma de música, transforma el ambiente. Las lágrimas de Ana empiezan a resbalar por sus mejillas, y Sofía se siente atrapada en una oleada de amor y admiración por su hermana menor. La interpretación de Valentina no solo es un acto de valentía, es un llamado a la reconciliación, pero la pregunta persiste: ¿qué hará Ana con su oportunidad, su sueño? ¿Podrá elegir entre su futuro y su familia? Rosa observa y siente el peso de los sacrificios de su esposo, añorando su apoyo en estos momentos difíciles. Y justo cuando la fiesta alcanza su clímax, un antiguo amor del pasado aparece, trayendo consigo una propuesta inesperada que podría cambiar el rumbo de la familia. El futuro de Rosa y sus hijas está por definirse, y el dilema de Ana podría llevarlas hacia una nueva vida o a la irreparable separación. Rosa se quedó congelada al ver a Javier, el amor que había dejado atrás hace tantos años. Las luces del festival parpadeaban a su alrededor, pero todo se desdibujaba mientras él se acercaba, una mezcla de alegría y sorpresa iluminando su rostro. Aquella figura del pasado, con su sonrisa cautivadora, trajo consigo un torbellino de recuerdos que la hicieron sentir el pulso del tiempo retroceder. «¿Aún te acuerdas de mí?», dijo Javier, su voz tan melodiosa como la música que inundaba el aire. Rosa asintió, sintiendo que las palabras se quedaban atascadas en su garganta. ¿Cómo podía enfrentar tantas emociones acumuladas? Su pasado, una parte de ella que había enterrado bajo la tristeza, resurgía con fuerza. «Vine para el festival», continuó él. «Siempre ha sido especial para nosotros y para mí». Había un tono en su voz, una nota de nostalgia que resonaba en el alma de Rosa y evocaba una mezcla de ansias y temores. Mientras tanto,
Ana, aún empapada en la emoción del momento de Valentina, observaba desde la distancia. La conexión entre su madre y Javier era inconfundible. No pudo evitar que un sentimiento de celos y preocupación subiera en su pecho. ¿Qué significaba la llegada de Javier para su familia? ¿Se iría su madre otra vez, atrapada en una historia antigua? Sofía, al notar la tensión en la mirada de Ana, se acercó a ella. No parece que sea tan mala idea, ¿no crees?, dijo con suavidad. Había algo en la manera como Javier miraba a Rosa que despertaba un leve destello de esperanza en su corazón. La felicidad de su madre nunca había estado en el centro de su vida hasta ahora. ¿No lo ves? Ella todavía lo quiere, respondió Ana, su voz temblorosa, mientras se giraba para observar a su madre riendo con Javier. Valentina, aún en el escenario y sin entender del todo la situación, sintió una angustia en su pecho. Se preguntaba si, en el caos familiar, su música había sido suficiente para volver a unir lo que parecía fracturado. Al ver a sus hijas, Rosa sintió el amor y la responsabilidad que llevaban unidas a su corazón. No puedo permitir que los fantasmas del pasado afecten nuestro futuro, pensó, pero el dilema se cernía sobre ella como una sombra. Javier no solo trajo nostalgias, trajo preguntas difíciles y decisiones que tomar. Sin embargo, en ese instante, mientras la melodía del festival envolvía todo, Rosa se dio cuenta de que las posibilidades eran infinitas. Podía elegir, y la felicidad había vuelto a asomarse a su vida. Mientras la música seguía sonando, una voz familiar salió de entre la multitud. Rosa, qué alegría verte. Era doña Clara, una vecina del pueblo, con su mirada sabia y firme, con una sonrisa que siempre supo consolar. Te he estado buscando, hay algo que necesitas saber. Rosa sintió como su corazón se aceleraba. ¿Qué podría ser tan importante que demandara su atención de inmediato? Las miradas de sus hijas y la presencia de Javier hicieron que el aire se volviera espeso. Todo había cambiado en un instante, y nuevas revelaciones estaban a punto de desvelarse. El destino de Rosa y sus hijas pendía en un hilo, mientras la noche del festival prometía algo más que celebraciones. ¿Qué secretos traería consigo doña Clara? En su interior, Rosa sabía que, cualquiera que fuera la verdad, podría cambiarlo todo. Rosa sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras doña Clara avanzaba con paso decidido. En un instante, la nostálgica risa de Javier se apagó, y el alboroto del festival se tornó en un murmullo distante. ¿Qué será tan importante, doña Clara?, preguntó Rosa, su voz temblorosa, incapaz de esconder la mezcla de inquietud y anticipación. Es sobre tu madre, dijo Clara, sin rodeos. Lo que he descubierto no es fácil de decir, pero es urgente que lo sepas. Su expresión era seria, como si estuviera transportando a Rosa a un lugar donde el tiempo y la alegría se detuvieron por un momento. Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su madre, fallecida desde hacía años, había sido una figura entre sombras en su vida, una presencia que había dejado un vacío que con el tiempo se transformó en tristeza. ¿De qué se trata?, insistió, la ansiedad comenzando a apoderarse de su voz. Tu madre Clara se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. Tu madre tuvo sus secretos. Uno que te concierne a ti y a tus hijas. La multitud del festival pareció desaparecer, y las luces parpadeantes del lugar apenas si iluminaban la expresión angustiada de la mujer. ¿Qué secretos?, la interrumpió Ana, acercándose con una mezcla de curiosidad y temor. Sus palabras resonaban con dudas, el aliento contenido. Sofía, también atrapada en el remolino de emociones, se quedó junto a su hermana, intentando procesar lo que se venía. Era una mujer fuerte, pero también había fragilidad en su corazón, comenzó Clara. Antes de que falleciera, ella se involucró en una red de amistades que no eran del todo honestas. Temía que algún día sus decisiones pudieran afectarles. Rosa sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Clara era como una flecha que disparaba recuerdos y sombras que había intentando dejar atrás. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Tus amigos? ¿Qué tiene que ver con nosotras? Su voz se alzó, desbordando una mezcla de miedo e indignación. Hay cosas que nunca llegaste a saber de ella, Rosa, respondió Clara. Ella luchaba con decisiones que la llevaron a caminos oscuros. Algo que la involucra a ti.
tienes derecho a saberlo antes de que sea tarde. Rosa se sentía atrapada entre el pasado y el presente. Miró a Javier, quien la observaba con comprensión. Las risas del festival no la alcanzaban ya, solo quedaba el peso de las palabras de doña Clara. Ana, sintiendo el creciente dolor en su madre, apretó su mano. Lo que sea que haya sido, nosotras enfrentaremos esto juntas. Siempre, dijo, tratando de infundir una chispa de fortaleza en aquella atmósfera sombría. Clara tomó aire, su mirada conmovida. La verdad puede cambiarlo todo y la elección de cómo usarla es solo de ustedes. Las pulsaciones del festival estaban ahora mezcladas con la tensión que flotaba en el aire, un eco de promesas y decisiones. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza, su mundo se desmoronaba y, al mismo tiempo, se recuperaba. Antes de que pudiera responder, la voz de Valentina resonó desde el escenario, llamando a su madre con una melodía desgarradora. «Mamá, ven a escucharme», gritó, su voz llena de inocencia y amor. Rosa se volvió hacia el escenario, donde Valentina, con su dulce voz, parecía invitarla a reconciliarse con su pasado. Los recuerdos se entrelazaban, y mientras un torrente de emociones la invadía, un suave hilo de esperanza brillaba en su interior. «Tenemos que hablar». «Ahora», dijo Rosa a Clara, con decisión. El pasado estaba llamando, y era hora de enfrentar esas verdades ocultas, pero cuando se giraron para avanzar, el estruendo de risas detonó. Alguien en la multitud había caído, y una voz familiar hacia el caos. «Javier, ven rápido». Rosa se congeló. ¿Podría ser que el caos del festival permaneciera intacto mientras su vida giraba al borde del precipicio? Una oscura sombra de preocupación se cernía, como un presagio inevitable de lo que vendría. Todo iba a cambiar, y Rosa estaba a punto de descubrir no solo los secretos de su madre, sino como esas verdades. ¿Rishab formarían su futuro? ¿Qué nuevas revelaciones estaban por descubrirse en esta noche de festivales? Rosa sintió un golpe de adrenalina, y su instinto la llevó a apretar la mano de Ana con más fuerza. «Vamos», dijo, dirigiéndose hacia la multitud que se había reunido en torno a la escena. Su corazón latía desbocado, mezclando la preocupación por Valentina con el peso de lo que había descubierto sobre su madre. La gente se agrupaba, murmurando. A medida que se acercaban, Rosa pudo distinguir a Javier empujando a algunos curiosos para llegar hasta el centro del revuelo. Allí, en el suelo, Valentina yacía, con lágrimas cayendo por sus mejillas, mientras un chiquillo tembloroso la sostenía. ¿Qué sucedió?, Rosa preguntó, con una mezcla de ansiedad y amor en su voz. Se tropezó en el escenario, explicó Javier, respirando con dificultad, tratando de calmar el pánico en sus ojos. Pero parece que no se ha hecho nada serio. Rosa se arrodilló al lado de Valentina, que, aunque asustada, estaba intacta, excepto por unos rasguños en las rodillas. ¿Estás bien, corazón?, preguntó, acariciando su rostro con ternura. Valentina asintió lentamente, pero sus ojos, aún brillantes de asombro, buscaban a su madre con anhelo. La multitud comenzó a dispersarse, y los murmullos se suavizaron, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Tu voz es hermosa, Valentina, le dijo Rosa, tratando de distraerla del susto. Pero tienes que tener cuidado. El festival puede ser emocionante, pero también un poco peligroso. Mamá, él me empujó, Valentina respondió, señalando al niño que estaba a su lado. Su expresión cambió de tristeza a enojo. No debió hacerlo. Rosa sintió un rayo de frustración atravesarla. Sabía que era solo un accidente, pero el instinto sobreprotector hacía que su sangre hirviera. Está bien, cariño. Hablaremos con él después. Ahora, vamos a sentarnos un momento. Se levantó, tomando a Valentina de la mano. Mientras se alejaban del escenario, Javier lo siguió de cerca. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y comemos algo?, sugirió, buscando calmar el ambiente. Eso suena bien, respondió Rosa, aún sintiendo cómo sus emociones se agolpaban en su pecho. Sin embargo, las palabras de doña Clara resonaban en su mente. Había promovido una verdad que podría cambiarlo todo, y ahora, en medio del festival, era casi imposible ignorar el deber que sentía. Una vez alejados del bullicio, Rosa se detuvo, sintiendo el peso del aire a su alrededor. Javier, necesito que me escuches, comenzó,
su voz más seria que antes. Doña Clara me ha revelado cosas sobre mi madre que, necesito saber más. Algo oscuro, algo que puede afectarnos a todas. Javier se quedó en silencio, la preocupación surgiendo en sus ojos. ¿Qué descubriste?, preguntó, su tono suave pero firme. Rosa tragó saliva, recordando el entrelazamiento de sentimientos. Ella tenía secretos, cosas que nunca imaginé. Necesito tu apoyo para enfrentarlos. Mientras se sentaban en un banquillo, Ana y Sofía se unieron a ellas. ¿De qué se trata, mamá?, preguntó Sofía, sus ojos grandes y llenos de curiosidad. Rosa sabía que no podía huir de este momento. Quiero que me escuchen a todas. Mi madre, antes de morir, se vio involucrada en algo que podría ponernos en peligro. Necesito que hablemos de esto, porque no solo es sobre ella, sino sobre nosotras y lo que sigue. La revelación pendía en el aire, un eco de las revelaciones que estaban por venir. Rosa se dio cuenta de que el festival se había convertido en un mero telón de fondo a una conjura más personal y amenazadora. Valentina miraba a su madre, confundida y preocupada, mientras Ana y Sofía intercambiaban miradas. Rosa sintió una tremenda presión, pero era el momento de abrirse. Prometo que haremos esto juntas. Cada paso, cada verdad, juntas. Pero antes de que pudiera continuar, el estruendo de tambores resonó en el festival. Las luces se apagaron, cortando su diálogo y sumergiéndolas en un silencio inquietante. El ambiente se tornó extraño, una sensación de que algo grande y posiblemente perturbador estaba a punto de suceder. ¿Qué está pasando?, preguntó Ana, mirando hacia el escenario donde se encendían las luces de nuevo, revelando a alguien que no esperaban ver. Rosa sintió el miedo abrirse camino en su pecho. La figura que se perfilaba era familiar pero inquietante, y el destino de su familia estaba a punto de tomar un giro que cambiaría todo para siempre. ¿Quién era esa persona que había regresado y qué secretos traería consigo? El festival palpitaba, pero no solo de música y alegría, sino de un misterio que dejaba en vilo el futuro de Rosa y sus hijas. Rosa sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como si el universo mismo estuviera apretando su corazón con una mano invisible. La figura que emergía de la penumbra era inconfundible, era Clara, su madre. Estaba más delgada, su cabello desordenado y las huellas de los años marcaban su rostro de una forma que la hacía parecer casi una extraña. Pero lo que más la inquietaba eran sus ojos, que llevaban una mezcla de dolor y determinación. ¿Mamá? Rosa apenas podía creer lo que veía. La palabra salió de sus labios como un susurro, un anhelo profundo que la sostenía en vilo. Rosa, Clara respondió, acercándose, su voz temblorosa pero firme. Necesito hablar contigo. Valentina, asombrada, tiró de la mano de su madre, buscando respuestas, mientras Ana y Sofía observaban con una mezcla de confusión y temor. El murmullo de la multitud se disipó en un instante, como si todos los presentes comprendieran que estaban ante algo único y profundo. ¿Pero cómo es posible? Te creíamos. Rosa luchaba por encontrar las palabras, un torbellino de sentimientos la invadía. El miedo y la incredulidad se turnaban en su interior. Sé que es inesperado, interrumpió Clara, su mirada fija en su hija. He estado metida en cosas que no puedo explicar aquí, en este lugar. Pero lo que vine a decirte podría cambiar todo. Rosa sintió que el latido de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Sobre lo que doña Clara me contó? ¿Hay más que necesitas decírmelo? Sí, hay más. Clara se acercó un paso más, haciendo que la distancia entre ellas pareciera infinita. A veces, los secretos son un refugio, pero otras, son un veneno. Mientras hablaba, el tamborileo de los corazones y el pulso del festival se sentían lejanos, como ecos apagados. Todo lo que Rosa había creído sobre su madre, todo lo que había entendido de su vida, se tambaleaba al borde de la revelación. Te prometí que estaríamos juntas en esto, murmuró Rosa, sintiendo que el mundo se hacía pequeño a su alrededor. ¿Pero qué estás diciendo, mamá? ¿Qué es lo que has estado ocultando? Debes saber que no estaba sola, que no todo lo que viví fue por elección. Había fuerzas, circunstancias que escapaban a mi control. Clara hablaba entrecortadamente, su voz vibrante con un tono grave. Vine a advertirte, Rosa.
Lo que afronte en el pasado podría regresar, y esta vez puede afectar no solo a mí, sino a ti y a tus hijas. La atmósfera se hizo tensa, un mar de emociones que se desbordaba. Valentina, apretando la mano de su madre, miraba a su abuela con miedo en sus ojos. La culpa y la tristeza exprimían el corazón de Rosa, llevándola a un punto de quiebre. ¿Qué tipo de peligros?, preguntó Sofía, la curiosidad y la preocupación marcaban su voz a partes iguales. Algo que creía enterrado para siempre, un legado de decisiones equivocadas, Clara respondió, apretando los labios, como si el propio peso de sus palabras pudiera hacer que todo se derrumbara. Rosa sabía que no podía dar la espalda a lo que estaba escuchando, pero también entendía que se necesitaba valor para enfrentar la tormenta que se aproximaba. De pronto, el sonido de un potente trueno resonó a lo lejos, como si la naturaleza misma respondiese al drama en el que estaban envueltas. Es el momento de elegir, Rosa, siguió Clara, su sombra proyectándose más grande sobre el escenario, como un símbolo del pasado que perseguía a la familia. ¿Estás dispuesta a descubrir la verdad y enfrentar lo que venga, aunque cueste? A medida que las luces temblaban alrededor de ellas, Rosa sintió la llamada del destino. En sus manos y su corazón, cargaba no solo sueños y esperanzas sino también el peso de un pasado oculto. Estoy lista, declaró finalmente, su voz resonando con fuerza, consciente de que cada verdad revelada solo llevaría a más preguntas. Entonces, escúchame, dijo Clara, acercándose más, como si se preparara para desenterrar secretos enterrados. Hay una razón por la cual no solo soy tu madre, sino parte de una historia mucho más grande, historia que no solo afecta a nuestra familia, sino a todos los que están aquí en este festival. Mientras la multitud se congregaba nuevamente, deslumbrante y ajena a los oscuros misterios que se desenvuelven, Rosa sintió que el viento soplaba un nuevo destino hacia ella. ¿Qué secretos traía su madre a la luz? La verdad que Clara estaba a punto de desvelar podría cambiar su vida para siempre y quizás la de todos, y así, se preparó para escuchar lo que marcaría el comienzo de la transformación de su familia, con el corazón latiendo al ritmo de lo desconocido. Rosa sintió que la tensión en el aire aumentaba, como si las nubes se hubieran reunido para darle un empujón a la tormenta emocional que se desataba en su corazón. La multitud del festival seguía alrededor, pero en ese momento, cada risa y conversación se desdibujaban ante la realidad que enfrentaba. ¡Qué historia! Rosa apretó los dientes, tratando de meter la intriga de su madre en su mente. ¿Qué es tan importante que no lo pudiste contar antes? Clara respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. Nuestras raíces son más complicadas de lo que crees y hay un hombre del que jamás te hablé porque lo creía olvidado. Pero no solo está en el pasado, Rosa, vuelta a aparecer ahora, del modo más inesperado. El corazón de Rosa se detuvo un instante. En su vida había oído mencionarlo solo en susurros, como una sombra que amenazaba con salir a la luz. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Qué impacto podría tener en mí y en las niñas? Porque te quería proteger, Clara dijo, el peso de su tristeza palpable en su voz. Pero hay un hilo que conecta todo, el cual no puedes ignorar. Mi pasado nunca desapareció, y ahora, podría arrastrarte a ti también, a tu familia. Sofía miró a Valentina, sus ojos grandes como platos, mientras Ana se acercaba a su madre con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué quieres decir con que hay un hombre? ¿Y por qué deberíamos tener miedo de eso? Clara se pasó una mano por el cabello, frustración brillando en sus ojos. Ese hombre, su nombre es Lucas. En su momento, fue una de las decisiones más difíciles que tomé. Pero hay más, Lucas está atado a un legado que nunca deseé para ustedes. ¿Un legado?, preguntó Valentina, estrechando la mano de su madre. La inseguridad se instalaba en su pequeña voz, pero había un destello de valentía. ¿Qué tipo de legado, abuela? La mirada de Clara se oscureció, como si recordara un dolor oculto. Una conexión con algo oscuro. Quería evitarles que arrastraran ese peso sobre sus espaldas, pero ahora, parece que el destino ha decidido que ya no puedo esconderlo. Rosa sintió que el aire se volvía irrespirable. El festival estallaba en colores y música alrededor de ellas, pero en su mundo era como si el tiempo se hubiera detenido.
¿Y tú realmente crees que esa sombra puede volver? ¿De verdad puede tocarnos? Clara asintió lentamente, su mirada fija en su hija. Lo que he visto me dice que está más cerca de lo que imaginas. Y al hacerlo, no solo pone en peligro tu vida, Rosa, sino el futuro de tus hijas. El miedo daba un vuelco en el estómago de Rosa. Tener a Clara de vuelta significaba enfrentarse a un pasado que ella había intentado entender sin éxito. Así, los ecos de voces ajenas se mezclaban con el murmullo de su conciencia, arrastrando recuerdos y temores que ni siquiera sabía que existían. Con un profundo suspiro, Clara habló de nuevo, entrecerrando los ojos como si intentara ver el futuro. Debemos tomar una decisión. No podemos esperar a que el peligro venga a buscarte, hay que ir al encuentro de la verdad. Solo de esa manera podremos entender y cambiar nuestro destino. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó Rosa, el corazón acelerado no solo por el miedo, sino también por la determinación que ardía en su interior. El primer paso es encontrar a Lucas, Clara respondió, los años de distancia y dolor visibles en su rostro. Debemos hablar con él y desenterrar lo que ha estado enterrado por tanto tiempo. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hablar con un hombre del pasado, un hombre que simbolizaba sombras y misterios, parecía una misión imposible. Pero el amor por sus hijas, la búsqueda de la verdad, le dio el impulso que necesitaba. Entonces, vamos a buscarlo, dijo finalmente. No podemos permitir que nos sigan asfixiando los secretos. Clara sonrió, un destello de alivio en su mirada, aliviando un poco el peso que llevaba. Pero solo un instante, porque el verdadero reto aún estaba por comenzar. Las luces del festival brillaban con una intensidad casi engañosa, y Rosa sintió que su vida estaba a punto de cambiar de una forma irreversible. Sabes, por alguna razón, no puedo sacudir la sensación de que esto es solo el principio de algo aún más grande, Clara murmuró, con un dejo de incertidumbre en su voz. La inquietud de Rosa creció al igual que su determinación. ¿Y si lo es?, preguntó, sintiendo el impulso de la aventura correr por sus venas. ¿Y si estamos a punto de descubrir no solo la verdad de nuestra familia, sino algo que conecte a todos en este festival? Mientras se adentraban en la multitud, el aire estaba cargado de preguntas y promesas. Ninguna contestación llegaría fácilmente, pero estaban listas para enfrentar lo que se avecinaba. El intento de unir los fragmentos perdidos prometía ser arriesgado y revelador. Por primera vez, Clara se sintió como una madre a la que le había sido devuelta una parte de su pasado. Sin embargo, ¿cuál sería el verdadero costo de esta búsqueda? El eco de esa pregunta reverberaba mientras avanzaban, dejando claro que cada paso los acercaba más a un destino desconocido. Rosa y Clara se adentraron en la multitud del festival, cada paso resonando con la incertidumbre que invadía sus corazones. Las luces parpadeantes iluminaban rostros sonrientes y risas contagiosas, pero la lluvia de preguntas las envolvía a ellas, creando un espacio de aislamiento entre ellas y el mundo. ¿Dónde lo encontraremos?, preguntó Rosa, su voz apenas audible entre el bullicio. La idea de buscar a Lucas le generaba una mezcla de ansias y miedo desbordante. Quería creer que podría haber respuestas, pero lo desconocido siempre trae consigo su propia carga. Recuerdo que solía frecuentar la plaza principal, allá, donde venden las artesanías, dijo Clara, señalando hacia el fondo del festival. Pero es probable que haya cambiado. Mientras se movían a través de la multitud, los aromas de la comida típica llenaban el aire. Tacos al pastor, elotes asados, dulces de cajeta, todo parecía girar en torno a una celebración, pero cada bocado se sentía como una distracción de la urgencia que llevaban en su interior. «¿Y si no quiere vernos?», murmuró Rosa, su corazón latiendo más rápido. La idea de recibir un rechazo la hacía sentir vulnerable, como si la búsqueda de ese hombre pudiera desencadenar más heridas que sanar. Debemos encontrar la fortaleza en nosotras mismas. No venimos a pedir perdón, sino a reclamar nuestra historia, respondió Clara, su mirada fija en el horizonte con una mezcla de determinación y ansiedad. Sin darse cuenta, Rosa sintió que esa afirmación encendía algo dentro de ella, un fuerte deseo por conectarse, no solo con su pasado, sino también con su futuro. Pronto encontraron la plaza, donde un espectáculo de danza folclórica atraía a una multitud. El ritmo vibrante de la música folclórica se hacía eco en sus corazones,
pero la búsqueda aún no había terminado. Con la mirada aguda, Clara comenzó a explorar el contexto, mientras Rosa se sentía cada vez más nerviosa. ¿Que si está aquí, pero no lo reconocemos?, preguntó Rosa en voz baja, observando las danzas emocionantes mientras revivía las historias que su madre solía contarle en días de calma. Es posible, pero si hay algo que aprender de esto es que no está en nuestra historia ser invisibles, respondió Clara, tomando la mano de Rosa y apretándola suavemente. Esto es sobre recuperar lo que nos pertenece. A medida que la música los envolvía, Rosa se dejó llevar momentáneamente por la alegría del espectáculo. Sin embargo, era incapaz de borrar la inquietud en su mente. Ella no solo buscaba a Lucas, buscaba respuestas que cerraran un ciclo que desconocía. En ese instante, las danzas se transformaron en un telón de fondo a su búsqueda. Justo cuando estaban a punto de perder la esperanza, Clara vislumbra una figura familiar en la esquina de la plaza. ¡Ay, Rosa! ¿Lo ves? Su voz temblaba ligeramente, y el corazón de Rosa dio un vuelco. Allí, bajo la sombra de un árbol iluminado, estaba Lucas. Las canas en su cabello revelaban el paso del tiempo, pero su postura erguida emitía una autoridad aún inquebrantable. Era como si todas las historias de su infancia hubieran cobrado vida en ese instante, desatando una tormenta de emociones en el corazón de Rosa. ¿Estás lista?, preguntó Clara, sus ojos fijos en su hija, notando la mezcla de miedo y determinación en su rostro. Rosa se dio cuenta de que este era el momento que había estado esperando, un encuentro que traía consigo la posibilidad de sanar antiguas heridas. Pero a la vez, una pregunta retumbaba en su mente: ¿de verdad estaban preparadas para enfrentar lo que podía surgir de la confrontación con su pasado? Sí, afirmó Rosa, sintiendo el temblor de su voz mezclarse con la fuerza que brotaba de su interior. A medida que se acercaban a Lucas, la música, las risas y el festival se desvanecieron en una bruma distante, dejando solo el eco del pasado resonando en el presente. Lucas, pronunció Clara, mientras el viento se llevaba parte de sus palabras. El momento era crucial, y Rosa comprendió que lo que pasara desde ese punto en adelante cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Iban a encontrar respuestas o solo más preguntas? La expectativa era palpable, como si el aire mismo se detuviera. Una sombra de duda cruzó por la mente de Rosa mientras avanzaban, pero ya no había vuelta atrás. El destino había comenzado su danza, y ellos estaban a punto de convertirse en parte de su historia, y así, mientras caminaban, cada paso las acercaba más a una verdad que podría cambiarlo todo o quizás solo empeorarlo. Las palabras de Clara flotaron en el aire, llenas de una mezcla de esperanza y nostalgia, mientras Rosa sentía que su corazón palpitaba con fuerza. Lucas, allí, a solo unos pasos, parecía un espectro de su pasado, un puente hacia las respuestas que tanto habían anhelado. Sin embargo, al acercarse, Rosa percibió en sus ojos una profundidad que no había notado antes, una historia no contada que solo los años podían haber grabado en su ser. ¿Qué había vivido? ¿Qué había sentido en su ausencia? Cada pregunta la empujaba más allá del miedo, acercándola a un momento de verdad cruda. Lucas, repitió Clara, esta vez con más firmeza. Ella se detuvo justo frente a él, y Rosa la siguió, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso. Clara. Rosa, Lucas dijo, su voz resonaba como si hubiese despertado de un sueño muy largo. Detuvo su mirada en Rosa, y ella sintió que el tiempo se detenía. Un éxodo de recuerdos parecía cruzar su rostro, risas, lágrimas, una separación que nunca había sanado del todo. Necesitamos hablar, dijo Clara, su tono decidido. Hay cosas que no podemos dejar escondidas. El eco de su afirmación resonó en el corazón de Rosa. Era verdad. Había secretos, heridas abiertas que debían enfrentarse. Pero el silencio de Lucas, la forma en que sus labios se apretaban, le llenó de inquietud. ¿Estaría dispuesto a compartir su verdad, o cerraría otra vez las puertas del pasado? ¿De qué se trata? Lucas preguntó, evitando claros ojos de su hija. En su tono había una mezcla de curiosidad y desconfianza, y eso presionó el pecho de Rosa. No quería ser solo una espectadora, deseaba que Lucas viera en ella el deseo de sanar, como un reflejo de sus propias luchas. Queremos entender lo que pasó entre nosotros.
¿Por qué te marchaste? Clara dijo, con una voz que cortaba el ruido del festival a su alrededor. Lucas bajó la vista un instante, su expresión cambiando a una vulnerabilidad que Rosa jamás había visto en él. La agitación del festival parecía volverse un murmullo distante, dejando al trío en un pequeño rincón donde el tiempo y el espacio se sentían completamente diferentes. Fue doloroso, empezó Lucas, y su voz se quebró ligeramente. Más de lo que pueden imaginar. Cuando una familia se fragmenta, las cicatrices permanecen ocultas. Quería protegerles, pero no supe cómo. Las palabras golpearon a Rosa como si estuviesen llenas de años acumulados y resentimientos no expresados. Cada frase era un ladrillo que se caía de la pared que Lucas había levantado alrededor de sí mismo. Pero lo que ella no esperaba era la tristeza que lo envolvía, el remordimiento que permeaba su mirada. Lo sé, murmuró Rosa, sintiendo el peso de cada palabra. Pero nosotros también estamos heridas. Necesitamos saber por qué, para poder sanar. Levantando la vista, Lucas encontró el valor en sus ojos, así como el eco de la vida que había estado ausente. Era un momento decisivo, una oportunidad de conectar, de romper el ciclo del sufrimiento, de recuperar lo que la vida había despojado. Pero había una verdad aún más profunda por surgir, una revelación que podría cambiar todo. Quizás, comenzó Lucas, su voz ahora más firme. Quizás la historia de nuestra familia no terminó cuando me fui. Tal vez solo estaba comenzando. El aire vibraba con posibilidades, con la promesa de una verdad que giraba en torno de ellos como la música festiva, vibrante pero cargada de significado, y así, mientras Lucas se preparaba para abrir la puerta a su pasado, Rosa sintió como la esperanza y el miedo se entrelazaban en su corazón. Había algo más, algo que no estaban listos para escuchar. ¿Sería este el inicio de una sanación genuina, o la revelación de una verdad aún más devastadora? ¿Qué más hay, Lucas?, preguntó Clara, casi como un susurro. La pregunta quedó en el aire, esperando su respuesta, como un hilo que haría tambalear el delicado equilibrio de su nuevo encuentro. La mirada de Lucas se tornó nostálgica, y en sus ojos había un brillo que prometía tanto como advertía de una tormenta que podría desatarse. Al fin, se preparaba para revelar lo que había mantenido escondido por tanto tiempo. Lucas inhaló profundamente, como si cada respiro lo empujara hacia un precipicio del que no podía retroceder. El murmullo del festival a su alrededor se desvanecía, y del caos, solo quedaba el trío de figuras cargadas de emoción en aquel rincón apartado. La multitud se movía, celebrando el Día de Muertos, un momento dedicado a recordar a aquellos que habían partido, pero de una manera tan diferente a la que ellos se enfrentaban. Estoy aquí porque siempre he querido regresar, comenzó Lucas, su voz apenas un susurro. Pero las circunstancias nunca lo permitieron. Me alejé porque creí que les hacía un favor al no estar presente, y, a la vez, mi propio dolor me consumía. Rosa sintió que su corazón se apretaba. Las palabras de su padre eran como hojas secas al ser pisadas, crujían con cada revelación. Pero no era solo un extraño. Yo necesito saber, ¿cómo pudiste dejar todo esto? La rabia se mezclaba con la tristeza. Era una pregunta punzante que había permanecido sin respuesta durante demasiados años. Mis heridas eran más profundas de lo que imaginabas, confesó él, su mirada agregando peso a cada palabra. Me perdí en el laberinto del dolor. Tu madre y yo, nuestra historia no fue sencilla. No había amor suficiente para sostener la familia. Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Clara, mientras su madre absorbía el impacto de cada diálogo. Así que Lucas había renunciado sin luchar. ¿Cómo podría alguien huir de lo que más amaba en el mundo? Pero la respuesta, aunque dolorosa, despejaba un camino a la verdad. Tal vez el amor no era un camino recto, era un viaje lleno de giros complicados. Siempre estuviste presente en mis pensamientos, prosiguió Lucas, su voz ahora un poco más fuerte, como si esos recuerdos le dieran el valor para abrirse. Cada cumpleaños, cada celebración, me perseguían. Pero los fantasmas de las decisiones que tomé me ataron en un ciclo de culpa. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El bullicio de risa y música del festival, la vibrante danza de colores, todo se desvaneció a su alrededor como una pintura desdibuja con el agua.
Solo existía Lucas, Clara y Rosa, atrapados en una atmósfera drenada de todo menos verdad. Pero nosotros también sufrimos, Lucas, dijo Clara, su voz temblorosa. Perderte fue como perder pie en un océano de dolor. Crecimos sin saber dónde estabas, sin conocer tu voz. Lo que más añorábamos era que volvieras. La sinceridad de su actuar comenzó a romper las barreras difíciles de traspasar entre padre e hijas. Es tiempo de sanar, dijo Lucas, su voz cargada de una urgencia inusitada. Enfrentar la verdad puede ser aterrador, pero es nuestra única salida. Algunos días pienso que no merezco su perdón, pero deseo que podamos empezar de nuevo. Que encontremos el camino de regreso, juntos. Rosa sentía como la esperanza y la tristeza se entrelazaban. ¿Sería esa la respuesta que siempre habían buscado? La historia, aunque fragmentada, ¿podía entrelazarse nuevamente? La pregunta la martillaba en la cabeza, pero había más. Con cada palabra, ellos se adentraban en un territorio donde el amor y el dolor coexistían, y eso significaba que había aún más secretos por descubrir. ¿Y mamá? Rosa preguntó, su corazón latiendo a 1000 por hora. Su partida, ¿cómo se relaciona con todo esto? La pregunta flotaba en el aire, mordaz y potente. Lucas, al escuchar su pregunta, palideció como si le hubieran arrojado agua fría. Su mirada, antes decidida, ahora se llenó de una incertidumbre ominosa. Hay cosas que... Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El silencio que siguió se volvió un abismo, como una sombra que se alzaba entre ellos, cargado de verdades aún no reveladas. La revelación de lo que había ocurrido podría cambiarlo todo, y el futuro de su familia pendía de un hilo. ¿Qué más hay, Lucas?, insistió Clara, la ansiedad palpitando en su voz. Él cerró los ojos como si intentara encontrar el camino en la niebla. Lo que debo decir, cambiará todo. La tensión creció, y con ella, la inquietante sensación de que la verdad podía ser más devastadora de lo que jamás habían imaginado. La oscuridad de las revelaciones aguardaba, y solo a un paso de ella, la familia se encontraba en la línea divisoria entre el pasado y un futuro incierto. ¿Estarían listos para enfrentar las sombras que se avecinaban? Lucas tomó una profunda respiración. El eco de la música del festival quedó en un segundo plano, como si el universo entero se detuviera por un momento para escuchar sus palabras. Lo que tengo que decir, puede separarnos aún más o unirnos de una forma que nunca imaginamos. Las palabras flotaron en el aire, y Rosa sintió que el latido de su corazón se tornaba más fuerte, acompañado de una mezcla de miedo y ansiedad. Las miradas de Clara y sus hijas se centraron en él, así como la atención del mundo exterior se desvanecía, dejándolos expuestos a una verdad desgarradora. Tu madre tenía sueños, Rosa, empezó Lucas, su voz temblando ligeramente. Sueños que nunca le dejé cumplir. Me arrepiento de no haber sido el hombre que ella necesitaba. Pero hay más, algo que ha estado flotando en la sombra de nuestra historia. El ambiente se tensó mientras Clara apretaba la mano de Rosa con firmeza. ¿De qué hablas, Lucas?, preguntó, su voz apenas un susurro. La brisa suave que antes había acariciado sus rostros ahora parecía helada. Ella se involucró en algo que no pude soportar. Una decisión, una amistad que se volvió demasiado peligrosa. No puedo ahondar en los detalles, pero ella se vio forzada a esconderlo, a proteger a la familia, a vosotras. Lucas miró a Valentina, a Ana y a Sofía, y su voz se volvió casi un susurro. Creí que protegerlas significaba alejarme, pensaba que el dolor no debía recaer sobre ellas. Pero lo que no vi fue que al irme, las dejé más vulnerables. Quizás lo peor que hice fue dejar que el silencio tomara el control. Rosa sintió un nudo en el estómago. Su madre siempre había sido su heroína, y descubrir las sombras que la acechaban era como romper su imagen de perfección. Pero eso no lo sabía, exclamó Rosa, su voz temblante. Tú elegiste irte, Lucas. ¿Cómo puedes excusar eso? Te dejamos de lado. La intensidad de sus palabras brotó como un torrente, mientras la multitud alrededor se reía y bailaba, ajena al tumulto de emociones que se desataba en ese rincón. Lo sé, y lo siento más de lo que pueda expresar. Cada año, cada cumpleaños, cada festival, el vacío que dejé me perseguía.
me ciñó a la culpa. No me atrevía a acercarme porque pensaba que solo traería más dolor. Lucas miró a Rosa con sinceridad, un brillo en sus ojos que suplicaba por comprensión. Clara, sintiendo la agitación, pasó su mano por el cabello de Rosa. Hay que escuchar, Rosa. A veces, la verdad puede doler, pero también liberar. Sus decisiones fueron equivocadas, pero nosotros tenemos la oportunidad de verle como la persona que es ahora, no solo como el padre que nos faltó. Una lágrima cayó por la mejilla de Ana. Sofía se acercó, envolviendo su brazo en torno a ella, intentando transmitir consuelo en medio del caos emocional. Valentina miraba a su abuelo con una mezcla de curiosidad y confusión, aún sin entender completamente el peso de la situación. ¿Y mamá?, preguntó Valentina sin rodeos, la inocencia empapada de preocupación. La pregunta flotó en el aire mientras todos los ojos volvían a Lucas, quien, tras un momento de reflexión, continuó. Una noche ocurrió algo que hizo que se sintiera acorralada. Ella se vio obligada a tomar decisiones rápidas. Debía protegeros a costa del riesgo que estaba asumiendo. Fue un error de juicio, y lo último que pensó fue en cómo afectaría vuestra vida. Lucas bajó la mirada, su expresión se tornó sombría. Rosa empezaba a ver los vestigios del tormento en su padre, pero no podía evitar el rencor acumulado. ¿Y eso te da licencia para dejarnos a todas nosotras sin respuestas? No, respondió Lucas, su voz resonando con dolor. Solo quiero que comprendan que nunca dejaron de ser lo más importante para mí. Esta es la oportunidad de enfrentarlo todo, de unirnos o de derribar completamente lo que nos queda. Pero lo que venga, siempre será para su bienestar. Las palabras de Lucas calaron hondo en Rosa, uniendo fragmentos de su pasado que temía enfrentar. En ese instante, comenzó a entender que la herida nunca sanaría si se ignoraban las verdades, sin importar cuán dolorosas fueran. Así, con una brisa suave acariciando su rostro, el festival retumbó de alegría, pero para ella, el ruido se tornó un eco lejano. Aquí, en este momento, estaba descubriendo su verdadera historia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Clara interrumpió, su voz templada por la inquietud. Debemos hablar de lo que ocurrió, respondió Lucas lentamente, y en sus ojos había una mezcla de determinación y miedo. Hablar y sanar. Aceptar que el pasado construyó quienes somos hoy. Es el momento de romper el silencio. Rosa miró a sus hijas, sintiendo la calidez de su presencia. Tomaron de sus manos y, con cada mirada compartida, sintió como una tormenta de emociones se calmaba. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, afirmó, su voz llena de convicción. Y así, rodeados de luces y música que vibraban con vida y esperanza, cada uno se preparó para enfrentar una revelación que podría unirlos más que nunca en su historia. Porque, sin duda, el camino hacia la sanación comenzaría a partir de ese instante, con cada paso que dieran juntos. El festival continuaba iluminado en el fondo, pero sus corazones comenzaban a iluminarse con promesas y esperanzas renovadas. Finalmente, habían dado el primer paso juntos, ese que había estado aguardando durante tanto tiempo. Mientras eso sucedía, en la multitud, algunos miraban a Rosa y su familia, sintiendo que algo significativo pulsaba en el aire. Un cambio de energía vibrante, un nuevo ciclo que comenzaba, lleno de posibilidades. Y en ese momento, Rosa supo que, aunque el camino a seguir no sería fácil, estaban listas para enfrentarlo, porque juntas eran más fuertes que cualquier sombra del pasado. Ahora sí, la historia de transformación estaba por florecer. Ojalá que tú también encuentres tu fuerza para enfrentar cualquier sombra. Suscríbete ahora y no te pierdas la próxima historia. Deja un like si este final te tocó el corazón. Comenta cómo te sientes y, por favor, comparte con 5 amigos que necesiten esta inspiración en su vida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No te lo pierdas.